Bueno, ¿estás listo en esta mañana? Estaba yo cuando me dijo el pastor Marcos, vas a compartir la palabra. Me dio tiempo, ¿verdad?, para prepararme. Y yo estaba entre Dios, ¿qué hablo con mis hermanos? ¿Qué les cuento? ¿Qué les platico? Y estaba yo entre dos mensajes que voy a poner esto aquí abajo, sí, que tenía, ¿verdad? Pero decía, Señor, tú dime cuál de ellos, cuál es el que tú quieres que yo hable a mis hermanos, qué es lo que tú quieres que yo les diga. Y pues al final el Señor me llevó hacia unos pasajes en la Biblia que muchas veces los hemos leído, los hemos hablado y quizás no le hemos tomado la atención debida. Pero mira, quiero hablar acerca de ellos. Y si tú tomas notas, ponle como título a este mensaje: cuidado con desviarte del camino. Cuidado con desviarte del camino. Y déjame te hago una pregunta. ¿Alguna vez tú te has desviado del camino hacia donde te has dirigido? ¿O alguna vez has tratado de tomar ¿cómo le dicen? Un atajo para llegar hacia donde tú quieres, hacia la dirección que tú estás buscando? Déjame decirte que la semana pasada yo iba rumbo a mi trabajo a las 6 de la mañana en el freeway 805 y pues ya he ido a este trabajo como 3 veces, así que ya me sé la dirección, ya no necesito poner el GPS para llegar. Y pues salí de mi casa y iba yo. Pero de esos momentos en los que te distraes un segundo, y entonces lo que hice que me salí 2 salidas antes del lugar hacia donde yo me tenía que salir. Eso es cuando yo me salí y dije, Alfredo, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? ¿Por qué te saliste aquí si no es la dirección hacia donde tú vas? Y lo bueno de esto es que llevaba tiempo. Lo bueno de esto que iba temprano. Tenía como 40 minutos antes de llegar a la hora de trabajar. Y pude recalcular, o sea, pude buscar la manera de llegar. Pero ¿qué tal cuando uno se desvía y vas con el tiempo medido? Y al llegar al lugar te encuentras con una fatalidad, con un problema, que quizás sea tu último día, te despidan por haber llegado tarde. Porque algunas veces uno, si no pone atención, se puede descuidar, puede desviarse. Y déjame te llevo a este pasaje, Hebreos 2, versículo del 1 al 4 vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios. Dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Yo te decía que si alguna vez en tu vida tú te has perdido cuando estás tratando de llegar a una dirección, porque hoy en día es preocupante en la iglesia esta situación. Hoy en día es común que muchos se desvíen, pierdan el rumbo. Hoy en día es común que la iglesia pierda el rumbo hacia dónde va, pierda la dirección hacia dónde están dirigiéndose. Esto se ve cada vez más en las iglesias, esta situación. Hermanos que estaban y ya no están, que por alguna razón se fueron, y que cuando te los encuentras otra vez, perdieron el rumbo. Me he encontrado yo
con algunas personas que cuando los veo después de haberlo visto por tantos tiempo, y comenzamos a conversar y entramos en el tema de cómo estás con el Señor, lo primero que me dice es que ya no voy a la iglesia. Y es alarmante esta situación. Es preocupante ver estas situaciones que están sucediendo hoy en día en la iglesia. Es preocupante cómo muchas personas, aún habiendo llegado a la iglesia y conocido a Dios, terminan perdiendo el rumbo de sus vidas. Hay cosas que nos hacen perder el rumbo de nuestra vida. Hay cosas que nos sacan del camino hacia donde nosotros estamos dirigiéndonos. Hoy en día es frecuente ver muchas personas que les está pasando esto. Dejan a Dios por nada, se olvidan de Dios por nada. Y yo te decía que es bien fácil perder el rumbo hoy en día. Los problemas de la vida nos hacen perder el rumbo. Los afanes de la vida nos hacen perder el rumbo. Podemos estar aún en la iglesia y haber perdido ya el rumbo hacia dónde vamos. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es el rumbo que nosotros estamos llevando? Es bien fácil, como yo te decía, perder el rumbo. Es bien fácil desviarnos del objetivo de nuestra vida. Hay personas que dejan de estar vigilantes y pierden el rumbo. Se descuidaron, no vigilaron lo que estaban haciendo y perdieron el rumbo. Hay personas que descuidan la palabra de Dios y pierden el rumbo. Simplemente ignoran cuando Dios nos está alertando a través de su palabra. Nosotros a veces recibimos mensajes a donde Dios nos está hablando e ignoramos las cosas, las hacemos a un lado. Pero este pasaje me llama mucho la atención porque aquí está hablando Dios al pueblo, aquí está hablando Dios a sus hijos, aquí está Dios hablando a aquellos que somos hijos de Dios y les está diciendo: tengan cuidado, no pierdan el rumbo. Estos pasajes deben de ser para nosotros como un mandamiento para nuestra vida, de estar alertas de lo que estamos haciendo, de ser diligentes en las cosas que estamos realizando. ¿Qué es una persona diligente? Una persona que pone interés en lo que está haciendo, que está presto a hacer las cosas. Por eso la palabra de Dios siempre nos llama a ser diligentes a lo que estamos haciendo. Esto debe de ser el mandamiento para tu vida y para mi vida. Déjame te hago una pregunta. ¿Qué estamos escuchando hoy en día? ¿A quién estamos escuchando hoy en día nosotros? ¿A quién seguimos hoy en día nosotros? Déjame decirte algo, como cristianos es importante escuchar y seguir la palabra de Dios todos los días de tu vida. No te puedes descuidar un día de tu vida, porque en ese descuido puedes perder el rumbo. Es importante que nosotros nos mantengamos en el rumbo que hemos comenzado. Recuerda que aun cuando hemos perdido el rumbo, hay una esperanza, porque tenemos a Jesús. Él es la esperanza de nuestra vida. Él es el que nos puede dirigir y guiar hacia el rumbo verdadero. ¿Cuál es el rumbo tuyo? ¿Cuál es el rumbo mío? El rumbo tuyo, el rumbo mío debe de ser Jesús. A Él es al que debemos de seguir, a nadie más. Mas sin embargo, muchos se dedican a buscar otros rumbos y pierden el enfoque. Ven una señal aquí, ven una señal allá supuestamente y pierden el rumbo y dejan de seguir a aquel que vino a traer la señal, que se llama Jesús.
Al final Dios dice que ratifica con milagros, señales, prodigios, que Él es el rumbo verdadero, que Él es lo que tú y yo debemos de seguir. Y después de hablarte de esta pequeña introducción de lo que pasa cuando uno se desvía y por qué nos desviamos, déjame llevarte a unas cosas que podemos hacer tú y yo como cristianos para no desviarnos. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer tú y yo para seguir en el rumbo verdadero? ¿Qué podemos hacer tú y yo para no desviarnos y seguir avanzando hacia el objetivo principal, que es Dios? Y déjame, yo te digo, voy a compartir varias cosas contigo. Lo primero que tenemos que hacer para no perder el rumbo es que tenemos que ser fieles a Dios. Debemos de ser fieles a Dios. Hebreos 2:13 dice, en otra parte dice: yo confiaré en él, y añade: aquí me tienes con los hijos que Dios me ha dado. Yo te decía que el rumbo de tu vida se llama Jesús. A Él es el único que hay que seguir. No hay que seguir a nadie más. Tú no necesitas enfocarte en otras cosas en la vida más que en Dios, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Mas sin embargo, muchos aún estando en la iglesia ya se desenfocaron en ese camino, en esa verdad y en esa vida. Si nosotros aprendemos a permanecer fieles en Dios, ahí está la salvación. No solo para ti, sino para tu familia. Estás peleando tú, estás luchando para que tu familia se salve. El rumbo verdadero se llama Jesús, para tú llegar a la meta final. Es fácil dejar que los afanes y el pecado de este mundo nos desvíen del rumbo verdadero. Hoy en día las modas, ¿no? Las modas que ofrece este mundo. Hay muchas cosas que se ponen de moda hoy en día. Una de las cosas que se ha puesto de moda hoy en día, ¿qué es? Yo diría que el celular, ¿no? Que nos hace perder el rumbo. Alfredo, ¿cómo me va a hacer perder el rumbo un celular, Alfredo? Ajá, pero cuántas horas invertimos en el celular y dejamos de ser fieles a Dios, en buscarle, en pedirle, en clamar por los demás. ¿Cuántos de ustedes saben lo que pasa alrededor de este mundo? ¿Cuántas naciones están pasando por problemas? Hace poquito la pastora mandaba un mensaje por Honduras, ¿verdad? Dios nos llama a pedir por los demás, pero nos desenfocamos a veces y perdemos el rumbo. Otra de las cosas que tenemos que hacer para no perder el rumbo: no te relajes en el camino. Las muchas ocupaciones son un peligro para la vida de la persona. Las muchas ocupaciones nos pueden hacer perder el rumbo. Fíjate que aún a veces la bendición nos hace perder el rumbo. Alfredo, ¿cómo así que la bendición me hace perder el rumbo? Porque después nos queremos enfocar solo en la bendición, en querernos hacer millonarios, y nos olvidamos que Dios nos llamó no solamente a ser prósperos, sino a hacer muchas cosas más dentro de su reino. Y perdemos el rumbo. El relajarse es peligroso. Es peligroso relajarnos en la vida. Entonces ya no me relajo, Alfredo. Sí, pero cuidado cómo lo estamos haciendo, porque el relajarnos tanto nos puede desenfocar de lo que Dios quiere con nosotros. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se comportaron, cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo le estaba diciendo a la iglesia: mire,
Todos cuentan cómo ustedes hacen las cosas y cómo ustedes dejaron de hacer aquellas cosas que no agradaban a Dios y se convirtieron a su Dios. El relajarnos puede impedir que nosotros hagamos la obra de Dios. No hay tiempo para relajarse. El mundo cada vez necesita más de ti y de mí. Si nosotros nos relajamos, la gente se puede perder. Si nosotros nos relajamos, hay muchas personas allá afuera que necesitan de que tú y yo estemos activados con Dios para alcanzarlos. Dios nos ha llamado a hacer cosas dentro de su reino y es necesario que no perdamos el rumbo. Tenemos que seguir adelante, llevar el evangelio de Dios. Mira, es fácil desanimarse, pero qué difícil es animarse. Y muchos todavía no se han animado. Esa es la realidad. Cualquier cosa nos desanima. Ay, no, es que porque me exigen mucho y yo creo que yo no puedo. Y nos desanimamos. Ay, no, es porque yo he estado pidiendo a Dios, he estado clamando a Dios y no he recibido nada. Y nos desanimamos y perdemos el rumbo. Anímate, anímate, anímate y sigue adelante. No pierdas el rumbo. Otra de las cosas que debemos de hacer como cristianos para no perder el rumbo es que los cristianos estamos llamados a cuidar la salvación que Dios nos ha dado. ¿Sabías que es una responsabilidad tuya cuidar la salvación que Dios te ha dado? ¿Sabías que si tú no la cuidas, nadie más la va a cuidar por ti? Es tu responsabilidad. No perder el rumbo hacia donde tú vas. Y a veces nosotros creemos que la responsabilidad es de los pastores o creemos que la responsabilidad es de los líderes. Tú tienes que cuidar tu salvación. Yo tengo que cuidar mi salvación. Filipenses 2:12 dice: así que mis queridos hermanos, ¿cómo han obedecido? No solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Qué tremendo lo que estaba diciendo aquí el escritor, ¿verdad? No lo hagan solo porque yo esté ahí. Háganlo porque ustedes ya lo saben hacer, porque Dios les ha enseñado. Háganlo por eso y cuiden. Fíjate que dice dos cosas bien importantes: temor y temblor. Wow. A mí esto me pone me da escalofrío esto. Porque qué fácil es perder lo que a uno no le cuesta, ¿verdad? Qué fácil es deshacerte de algo que no hemos pagado un precio nosotros por ello. Pero el precio lo pagó Jesús. Y fue un precio muy caro el que Él pagó. Él no fue y dijo: voy a dar unas monedas por ellos, voy a ofrecer mi reino por ellos. Él fue y ofreció su misma vida por ti y por mí. ¿Cómo podemos perder algo tan preciado? Algo que quizás si lo descuidamos nunca más en la vida lo volvamos a obtener. Algo que quizás si lo dejamos no lo volvamos a recibir en nuestra vida. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién estamos? ¿Con quién nos juntamos? Ay, Alfredo, entonces ya no voy a visitar a nadie, no voy a estar con… No, es lo que vas a hablar con ellos, es lo que vas a hacer con las personas que no tienen a Dios. ¿Cómo los vas a tratar? Eso es parte de nuestra salvación. Parte de nuestra salvación es vivir una vida consagrada a Dios, que lo hemos hablado muchas veces.
Tu testimonio es bien importante para otros. Todos los días tú y yo nos tenemos que levantar y luchar para no perder esa salvación. Yo tomo mucho el ejemplo de los animalitos, ¿verdad? Una vez estaba yo en una base militar y en la base militar cuidan protegen mucho a los animales. De hecho, si tú atropellas un venado, tienes que informar que lo atropellaste, llevarlo y ellos se encargan de él. No puedes atropellarlo y dejarlo ahí. Pero yo estaba observando que iba a cruzar una ardillita, la carretera. Y yo iba, y en eso porque yo siempre le digo a Dios, déjame aprender de todas las cosas que tú me permites ver en la vida. Entonces yo veo a la ardilla que van los carros y quiere cruzarse, pero está esperando el tiempo, el momento, ¿no? Y cuando dejan de cruzar los carros, corre la ardilla y cruza hacia el otro lado. Y le digo, Señor, ¿qué enseñanza hay ahí? Eso es lo que Dios puso en mi corazón. Mira, ella todos los días sale, arriesga su vida por obtener las cosas buenas. Y tiene que tener mucho cuidado para poder llegar de regreso a casa. Así debe de ser tu vida. Tú tienes que tener mucho cuidado todos los días de lo que yo te he dado. Yo te di una salvación. Cuídala, no la dejes ir, no la pierdas. Porque Dios no le ha dado la salvación, Él ya no la dio, Él no nos la va a quitar. Pero nosotros tenemos que cuidarla para no perderla. Todos los días de tu vida, levántate y pelea por tu salvación. Cada segundo de tu vida que pase, si tú pierdes el rumbo, puede ser un peligro para tu vida. Toma el rumbo. Dile al que está a tu lado, yo ya estoy en el rumbo correcto. Otra de las cosas que tenemos que hacer los cristianos es prestar atención. Segunda de Corintios 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor en el Espíritu. Pon atención de quién tú eres. Tú eres un hijo y una hija de Dios, lavado, comprado con la sangre de Jesús. Tú reflejas a Dios en tu vida. Él ya te cambió, Él ya te transformó. A lo mejor muchos te ven y dicen, no, pero sigue siendo igual. Pero Dios ya te cambió, Dios ya te transformó. Tú reflejas a Dios. Tú eres como un espejo que con los otros cuando te vean puedan ver el rostro de Jesús. Por eso tenemos que poner atención. ¿Quién somos nosotros? No podemos tomar a la ligera lo que nosotros somos. Tenemos que vivirlo. Si yo digo que soy un hijo de Dios, es porque yo soy un hijo de Dios. Aunque me tenga que esforzar todos los días a hacer las cosas a la manera de Dios. Recuerda, un segundo puede ser suficiente para perder el rumbo. Yo te estoy hablando mucho del rumbo porque es bien fácil perder el rumbo hacia la meta que es Dios, hacia el objetivo que es Dios. Y el que nos va a llevar a ese rumbo se llama Jesús. Presta atención a cómo estás dirigiendo tu vida. Cómo reflejamos el rostro de Jesús. Cómo vivimos cada mañana que nos levantamos para cuidar esa salvación. Cómo llevamos a cabo esa salvación en nuestras vidas. Si nosotros llevamos a cabo la salvación que Dios nos ha dado, nos vamos a poder escapar de las mentiras del enemigo. Nos vamos a poder librar
de los ataques del enemigo, porque estamos cubiertos bajo nuestro Señor. Y otra cosa que podemos hacer como cristianos para no desviarnos: sáciate del amor de Dios. Salmo 90:14: sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Estaba diciendo el salmista: necesitamos de tu amor, Dios. No podemos vivir sin tu amor, Dios, porque si nosotros descuidamos ese amor que está en nosotros, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Necesitamos estar saciados de ese amor. Fíjate que no solamente llenos, sino saciados, porque cuando estás saciado ya no te falta nada y tienes para dar. Por eso es importante estar saciados con ese amor que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Cuando tú tienes el amor de Dios, tú tienes la capacidad de ir y ver una vida transformada, una vida cambiada. Cuando tú tienes el amor de Dios, tú tienes el valor para ir y hablarle a otros de Cristo, porque estás saciado de ese amor. Hay muchos que hoy en día necesitamos saciarnos de ese amor, ¿sí o no? Estar apasionados por ese amor. Porque cuando estemos saciados y apasionados de ese amor, le vamos a decir a Dios sí a todo lo que Él nos diga. Y no vamos a estar cuestionando nada de lo que Dios nos diga que hagamos. Porque a veces, por falta de estar saciados de ese amor, no queremos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. No queremos cumplir con los propósitos de Dios para nuestra vida y descuidamos el rumbo. Nos han enseñado que Dios ha puesto en nosotros dones. Yo me quiero ir a los dones. Yo no me quiero ir a los talentos, porque pues el talento tú lo usas para muchas cosas, pero los dones los usas para la iglesia. Porque estamos aquí, Dios nos ha dado tremendos dones, pero por perder el rumbo no los llevamos a cabo. No podemos perder el rumbo de lo que Dios nos ha dado. Mi hermano, mi hermana, levántate y toma ese rumbo. Aquí hay gente con tremendos dones que están dormidos. ¿Tú te imaginas qué revolución, tú y yo haríamos en la ciudad del Cajón? Todos unidos, todos juntos, todos en el mismo sentir, en el mismo pensar. Pero es bien fácil perder el rumbo y buscar las cosas de este mundo, en lugar del rumbo a que Dios nos ha mandado, que es llevar su palabra, hablar del evangelio, a orar por los enfermos, liberar a los endemoniados y cumplir el mandamiento de Dios. Pero perdemos el rumbo por falta de ese amor. Cuando hay amor pleno, saciado en nosotros, tú vas a ir y le vas a hablar a aquel vagabundo sin miedo y le vas a decir: Dios te ama y te va a levantar, porque vas a creer. A veces no lo hacemos porque ni nosotros mismos lo creemos. Sáciate del amor de Dios. Sáciate, sáciate. Mira, desbórdate delante de Dios cuando tú estés aquí. Que nadie nos tenga que decir: levante las manos. Métete con Dios. Disfruta de la presencia de Dios. Olvídate de los que están a tu alrededor. Enamórate de tu Dios. Enamórate de Él. Yo le digo: Señor, yo tengo que estar enamorado de ti, porque si no es así, yo no voy a hacer las cosas, Dios. Pero si yo me enamoro de ti, lo voy a hacer. Lo voy a hacer si yo me enamoro. A los hombres, mayoría de los hombres, como que es más difícil no decirle: Señor, yo estoy enamorado de ti, porque como hombres pensamos que soy feo, ¿no? Pero yo aprendí a decirle a Dios: Señor, yo quiero estar apasionado por ti, yo quiero estar enamorado de ti, Señor. Y no me importa si el que está a mi alrededor es hombre y me escucha.
Porque yo tengo que decirle a mi Dios: Dios, tú para mí eres todo. Eres todo para mí, oh Dios, y vivo apasionado por ti, Señor. Amén. Apasionate por tu Dios, enamórate de Él. Levántate temprano y dile: Señor, aquí estoy yo. Listo, Dios, preparado para lo que tú quieras hacer conmigo en este día. ¿Quieres que bendiga a alguien? Lo voy a hacer, Dios. ¿Quieres que le hable a alguien? Lo voy a hacer, Dios. ¿Quieres que ore por alguien? Lo voy a hacer, Dios. Porque estoy apasionado de ese Dios al que yo sirvo. No te apasiones de las cosas de este mundo. Aquí se van a quedar. No te las vas a llevar contigo, pero el amor de Dios sí te lo vas a llevar. Nadie te lo va a quitar. Ese está en ti ya, y ese amor quiere operar en tu vida con todas sus fuerzas. Y lo último, dejé esta para lo último. Y la última es: no hay escape para los que pierden el rumbo. Wow. No hay escape para los que pierden el rumbo. Primera de Corintios 9:27. Más bien golpeó mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Tremendo este pasaje que hablaba a Pablo, ¿verdad? Cuando yo estaba leyendo este pasaje dije: Dios mío, ¿cuánto me falta, Dios? Pero yo voy a proseguir, como dice Pablo, a la meta, al premio. Yo voy a llegar a la meta, Dios. Mira, si Pablo decía que había que tener cuidado, imagínate tú y yo. No vaya a ser que Pablo podía hablar muchas cosas de lo que hizo, ¿sí o no? Estableció una iglesia aquí, otra allá. Pablo podía decir: ya perdí la cuenta de todas las iglesias que establecí, ¿no? Pablo podía decir: ya está perdida la cuenta de tantas almas que se han salvado por esas iglesias que yo he levantado. Pablo podía decir: cuántos no se han sanado, cuántos no han sido liberados, cuántos alaban, glorifican a Dios el día de hoy, porque yo hice tu voluntad, oh Dios. Pero Pablo siempre tenía en mente esto: no me puedo descuidar, no puedo perder el rumbo. Porque qué si yo empiezo a pensar que todo lo que yo hago lo hago por mí, no por Dios y para Dios, y pienso que yo soy el Superman que puede hacer las cosas. Pablo decía: no vaya a ser que yo, que hablo de Dios, por un descuido pierda el rumbo y lo pierda todo. Porque no se necesita mucho para perder el rumbo. A veces las mismas amistades nos hacen perder el rumbo. Hay amistades que nos sacan del rumbo hacia donde Dios nos lleva, porque no son compatibles con nosotros. Yo conozco gente que yo los veía alabando, sirviéndole a Dios, glorificando a Dios, y ahora los veo haciendo otras cosas que no te quiero contar porque no quiero que te sientas desanimado. Y entonces yo digo: ¿en qué momento perdieron el rumbo, Dios? ¿En qué momento dejaron de creerte a ti, Dios? Qué fácil fue perder esa salvación que tu Hijo les ofreció cuando fue a esa cruz y derramó su sangre preciosa por ellos. Qué fácil fue decir: ahora ya no soy un hijo de Dios, ya no voy a la iglesia, ya no busco a Dios, ya no sirvo. Qué fácil. Pero mira, nosotros no queremos ser de esos que son desaprobados. Nosotros queremos ser aprobados por Dios. Vive cada segundo de tu vida aprobado por tu Dios. Si tú no te animas, como te dije, nadie más lo va a hacer por ti. Tú tienes que vivir animado. Yo pasé una situación en mi vida difícil, casi recién llegado a la iglesia. Me entró el desánimo. Y cuando llegaba mi esposa y me decía: te mandó saludos el pastor, yo le decía:
yo no quiero escuchar saludos de nadie. Te mandaron saludar a los hermanos que te extrañan. Si me extrañan, que me visiten, decía yo. Porque cuando pierde uno el rumbo no quiere saber nada de Dios uno. Y yo culpaba a los hermanos, yo culpaba a la iglesia, porque mi situación era una situación económica la que yo estaba viviendo, ¿ok? Y yo decía, ¿y por qué no vienen y me ayudan? Si me aman, que lo hagan. Y estaba yo con mis lloriqueos y desanimado, y yo decía, yo no quiero servir en la iglesia más. A mí que no me digan que yo le dé clases a los niños, a mí que no me digan que sirva en el parqueadero, a mí que no me digan que dé un mensaje, a mí que no me digan que sea líder de células, a mí que no me digan nada. Yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a tomar mi rumbo, porque pienso que ese es el rumbo correcto. Y ahí estaba yo con mi lucha con Dios. Y entonces un día, qué bueno que Dios siempre toca el corazón y nos hace reflexionar, ¿no? Empecé a orarle a Dios y le empecé a decir, Dios, ¿qué hago, Dios? No me puedo animar, no me puedo levantar por más que trato. Y hasta pensaba yo que no servía para nada. Me vinieron pensamientos de suicidio, te lo digo, así. Porque cuando perdemos el rumbo todas estas cosas pasan. Venía una voz que me decía, no sirves para nada. Ese Dios del que tú hablas no es cierto, no es verdad. Porque perdí el rumbo. Y entonces, estando ahí con Dios, Dios empieza a tocar mi corazón y me dice, Alfredo, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás pidiendo que los hermanos te ayuden si me tienes a mí? Que yo soy tu Dios, que yo te hice, que yo te formé con un propósito, que yo tengo planes para ti, que tengo pensamientos muy grandes para tu vida. ¿Por qué estás llorando ahí? ¿Por qué estás lamentándote ahí? Levántate, que tú me tienes a mí. ¿Qué más necesitas, Alfredo? Conmigo lo tienes todo. No sigas llorando y toma el rumbo que yo te di. Yo te formé con un destino, y ese destino es para que tú estés conmigo, para que tú me sirvas, para que tú hagas mi voluntad y no la voluntad de nadie más. Es lo que yo quiero de ti y es lo que yo pido de ti. Así que levántate, Alfredo, y enfócate nuevamente y toma el rumbo. Y aquí me tienes, mi hermano. No pierdas el rumbo. Dios no te trajo aquí nada más para, lo hemos escuchado muchas veces de pastores, para quedarnos sentados. Toma tu rumbo. Levántate, ármate de valor y toma tu rumbo. Yo no sé cuántas veces te ha hablado Dios, o cuánto hace que Dios te habló y te dijo lo que Él quiere hacer contigo. Pero dejamos el rumbo. Oh, sí, Dios me quiere usar, sí. Pues dile a Dios, aquí estoy, Dios, listo, preparado. Tú dime cuándo, dónde, cómo y a qué hora, Señor, porque aquí estoy. Pero como perdemos el rumbo, ni siquiera tenemos esa motivación para levantarnos y seguir adelante. Hoy es un buen día para que tú lo hagas. No es suficiente con decir que somos cristianos. Tenemos que vivir de tal manera. Toma tu rumbo en esta mañana. Tú puedes. Tú puedes. Dios te escogió. Dios te escogió. A lo mejor cuando yo te estoy diciendo esto, dices tú, ya me lo han dicho un montón de veces, Alfredo. Pero bueno, Dios nos va a llamar a cuentas a todos un día y nos va a decir hacia dónde te dirigiste, cuál fue el rumbo que tú tomaste, porque ese no fue el rumbo que yo quise para tu vida. No pierdas lo que yo te he dado. Amén. Hoy anímate y toma ese rumbo. ¿Estás listo para hacerlo? Deja que Dios se mueva en tu vida. Hoy es un buen día para que tú lo hagas. Si ya hemos perdido el rumbo, volvamos a enfocarnos y sigamos
ese rumbo y no lo perdamos. Deja que Dios te guíe. Deja que Dios te dirija. Cuando Él lo haga, las cosas van a empezar a moverse a favor tuyo. Se van a empezar a abrir las puertas para tu vida. Pero sigue adelante y deja a Dios obrar en tu vida. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y oramos a nuestro Dios?